Bueno, bienvenidos todos y todas a, a esta conferencia. Esta conferencia tiene un objetivo y es compartir con ustedes una experiencia y un conocimiento basado en la evidencia con lo que se refiere a mitos y realidades frente a los equipos de protección personal. La persona que lo va a dictar es una persona muy conocedora de este tema. En la actualidad coordina una clínica importante en el sur de Cali. Es instructor del grupo Emersat, es una persona muy conocida en el medio, un excelente profesional. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Instructor Francisco Río, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado en esta fase del entrenamiento. Muchas gracias y adelante, por favor. Juan, por la invitación. Gracias a todos por estar en este momento con nosotros. Vamos a empezar a tocar este tema, como ya el profe Juan Carlos les dijo. Soy Francisco Ríos, soy enfermero, soy instructor del grupo de Emersat en varias de las disciplinas que abordamos nosotros. Y en este momento soy coordinador del grupo de enfermería en una de las clínicas de Cali y tengo a cargo las áreas de hospitalización y urgencias. Parte de lo que vamos a hablar aquí es mi vivir, es lo que conocemos y es lo que esta actualidad que está viviendo nuestro país y nuestro planeta pues nos está obligando a llevar a cabo. Vamos a hablar de los mitos y las realidades sobre los equipos de protección personal y todo lo que se ha generado desde el punto de vista de los comentarios con respecto a estos dispositivos, a su uso, a sus cuidados, a sus indicaciones y, ¿por qué no?, parte del mensaje y de la reflexión que va a generar y que nos ha generado este ejercicio es enseñarle a nuestra familia, a la comunidad y en general a nuestros compañeros de trabajo por qué más allá del costo, por qué debemos ser muy cuidadosos a la hora de utilizarlos. Vale la pena hacer un rápido recuento o recorderis de cuál es el medio o el modo de transmisión de este nuevo virus. Y es aquí donde radica la importancia que tiene para todos nosotros. Cuando hablo de nosotros me refiero para aquellos que estamos dentro de los hospitales, pero también para aquellos que estamos dentro de los hospitales y de las clínicas, además, el favor inmenso que nos hace la comunidad extrahospitalaria y aquellos otros trabajadores de otras disciplinas al entender por qué este virus, a diferencia de todos los otros, nos ha generado tantas alarmas y nos ha generado tanto confinamiento. Encontramos que un huésped, una persona, ¿sí?, puede tener el virus y esta persona puede o no llegar a tener síntomas. Esta persona tiene capacidad de contagiar a otras personas, ya sea porque las gotitas viajan cuando tose, cuando estornuda, ¿sí?, cuando está siendo atendido en una clínica o en un hospital y se generan aerosoles, le están tomando una muestra, vomita, le están haciendo la valoración médica y al utilizar el bajalenguas le estimulan la tos. Las gotitas pueden viajar. ¿Por qué hablamos tanto de lavarse las manos? Pues porque las gotitas que llevan el virus se van a depositar en las superficies. Aquí tenemos pues una cama, pero es en las superficies en general. Tocamos las superficies, nos llevamos a aquellas personas susceptibles, y ojo, susceptibles son todos aquellos que no tenemos el virus en ese momento, que no portamos la enfermedad, ¿sí? No solo los hipertensos, no solo los diabéticos, no solo los gorditos, todos nosotros, ¿sí?, somos susceptibles de contraerla de una forma directa, cuando las gotitas nos caen directamente a nosotros, o de una forma indirecta, cuando tocamos la superficie, ¿sí? La comunidad no ha entendido que este modo de transmisión, que prácticamente es invisible, que la forma en la que lo contraemos prácticamente es invisible,
y que aún más, y de pronto no es entender, sino comprender, bendito sea mi Dios, porque la gente no se está muriendo no quiere decir que no esté pasando. He allí entonces donde el Instituto Nacional de Salud, nuestro Instituto Nacional de Salud, determina unas medidas de aislamiento hospitalario que estaban en vigencia antes de esta pandemia, antes de, como algunos lo han llamado, la moda COVID. Una estándar que incluye lo que todos hemos venido hablando desde que estamos en los procesos de formación: higiene de manos. Cuando nosotros hablamos de higiene de manos y utilizar una serie de barreras, los guantes, las batas, las mascarillas, los protectores faciales, etcétera, pues estamos procurando alcanzar un objetivo: que los gérmenes no se diseminen. ¿Sí? No solo por los fluidos, no solo por la sangre, no solo por las secreciones, es por las superficies. Luego hay otras formas, ¿sí?, por las cuales nos podemos nosotros transmitir, o por qué no transmitirle a otra persona, pues una serie de agentes o de microorganismos patógenos. Y vemos que estas barreras, solo cuando hablamos de aerosoles es que empezamos a hablar de respiradores de alta eficiencia o de mascarillas de alta eficiencia, o sea, que nos generan un factor de filtración muchísimo mayor. Entonces, el COVID o esta moda ha servido para que empecemos a recordar desde cómo usar un tapabocas convencional, en qué momento usarlo, cómo retirárnoslo, hasta por qué este es el que debemos usar y no el que venden en la calle, ojo, para atender los pacientes. Porque este, que es de alta eficiencia, tiene unas indicaciones muy precisas. Y atentos. Cuando uno ha estado, y excúsenme por hablar en primera persona, cuando yo estoy o yo he estado en las dos áreas, siendo asistencial y siendo administrativo, créanme que uno no entiende o uno no le hace tanto énfasis a la gente o a las personas en un uso adecuado y racional solo por el costo. No es porque además puede llegar epidemias, o mejor, momentos como este, en el que la posibilidad de que se nos agoten los recursos es muy alta. ¿Sí? Entendemos que los visores no son para que se llenen de polvo encima de los cuartos que están destinados para el almacenamiento de equipo. Entendemos que las gafas de protección, ¿sí?, son un elemento que no solo es para que el jefe, el coordinador, seguridad y salud en el trabajo no me vaya a generar un llamado de atención, y además que tiene unos requerimientos. Entendemos también por qué los residuos se deben depositar en bolsas o en los recipientes adecuados, ¿sí? Ya empezamos a conocer y a entender por qué a ese gel antiséptico le decían en algún momento alcohol glicerinado. ¿Y cuál es el efecto que tiene la glicerina o que se usa con la glicerina o cualquier otra de las sustancias que se le adicionan al alcohol para aplicarlo en las manos? ¿Sí? El uso de los guantes y los momentos para utilizar los guantes y las batas. ¿Sí? Y es bien importante saber que las batas no solo sirven para aquellos usos que en algún momento llegamos a darle, y fue quitarnos el frío porque hace mucho frío. Entonces el Instituto Nacional de Salud nos hace unas recomendaciones. Atentos, estas recomendaciones no son una camisa de fuerza. Este orden no es una camisa de fuerza. Esto es lo que ellos nos sugieren. O sea, esto es lo básico. ¿Sí? Colocarse la bata y ajustarla, garantizar que no quede abierto, que nos rodee el 360 grados, que nos coloquemos un gorro. ¿Sí? Muchos artículos que ustedes y que hemos podido consultar y leer nos dicen que el gorro es una opción. Pues en aquellos casos, por ejemplo, en el caso de las damas que tienen el cabello largo, pues además de tenerlo recogido, de tener una trenza, pues inevitablemente él se va a mover. Y el gorro es una muy buena medida para ayudar a contener y evitar que vaya a rozar la superficie. Colocarse el respirador o la mascarilla N95, hay que realizar el ajuste. Y más adelante vamos a ver
¿Por qué aquellas máscaras que tienen válvulas expiratorias, pues nos generan en algún sentido algo de trauma en el rostro? Y es porque sencillamente la presión que sentimos sobre el rostro es lo único que nos puede permitir determinar si está sellando o no. Porque al hacer la inspiración, pues el aire pasa, pero al hacer la expiración la máscara no lo va a retener, el aire va a salir. Hay que colocarse las gafas y ajustarlas al contorno facial. Entonces nos damos cuenta que todas las gafas no les sirven a todas las personas. Algunos tenemos rostro delgado, algunos tienen rostro más redondo, algunos lo tienen alargado. Y lo importante es entender que este microorganismo solo tiene 3 puertas para entrar: la conjuntiva de los ojos, la mucosa nasal o la mucosa oral. Por la piel no entra, no está en la sangre, a no ser que tenga anticuerpos, pero mientras tanto no va a estar en la sangre. Y hay que colocarse unos guantes no estériles. Les reitero, esto no es lo que dice el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud. Así es y así se queda. No, esto es lo mínimo que deben garantizar nuestras empresas, que debemos garantizar nosotros para hacer la atención de un paciente sospechoso o diagnosticado con este nuevo coronavirus. Y mientras aquí hay 5 pasos, miren todos los pasos que encontramos para retirar los elementos. Y es aquí donde la invitación que me hizo Juan Carlos, que me pareció muy pertinente y muy al lugar, porque es hacer caer en cuenta a mi grupo de trabajo, hacer caer en cuenta a los colegas, a los médicos especialistas, a los docentes, ¿por qué no? Es que el riesgo no está cuando yo voy a atender al paciente. El riesgo en el que nosotros estamos inmersos está asociado al retiro de los elementos de protección personal. Ay, ¿por qué no me dan overol? Ay, porque allá sí lo dan. Más adelantico lo vamos a hablar. Pero miren que el Instituto Nacional de Salud nos sugiere 5 pasos para colocarlo, pero nos está dando 11 para retirarlo. ¿Sí? Retirar los guantes, retirar la bata cuidadosamente. No es quitarse la bata y empezarla a agitar. La recomendación es que desde adentro empecemos, desde la parte interna de la bata, ¿sí? Empecemos a enrollarla de tal forma que quepa en el recipiente de los residuos. Realizar la higiene de manos. El Instituto Nacional de Salud no recomienda doble par de guantes. Muchas instituciones están recomendando doble par de guantes. En la que yo trabajo, doble par de guantes. No para estar más seguros, no. Es para minimizar el riesgo a la hora de retirar los elementos de protección personal. ¿Hay que salir de la habitación? Sí. En aquellos sitios o en aquellas áreas hospitalarias donde no se cuente un cubículo de aislamiento que garantice una antecámara, ¿sí? O una trampa, como en algunos sitios lo denominan, en la cual yo me puedo retirar todos los elementos, está el recipiente para hacerlo, y entonces esto me garantiza, pues, la posibilidad, o me minimiza la posibilidad de una contaminación. Realizar higiene o lavado de manos, ¿sí? Aquí le habla de colocarse otros guantes de no estériles y esto es lo que da lugar a muchas discusiones y es lo que los grupos de trabajo debemos hacer, sentarnos a revisar cuál es el mejor hacer. No qué es el deber ser, este es el deber ser, pero cuál es el mejor hacer. Si acá me los estoy quitando, pues ¿para qué me voy a colocar otros? ¿Sí? No, póngase 2 pares, ¿sí? Quítese uno y con el otro empieza a retirar todo esto. Los guantes que nosotros nos dejamos calzados después de haber hecho la atención se van a comportar como nuestra piel. Entonces hay que lavárselo. Hay que aplicarle el alcohol glicerinado o el gel antibacterial. ¿Por qué es importante conservar los guantes? Porque resulta que las gafas, la careta o visor, hay que hacerle la desinfección. Este virus es tan sensible que el agua y el jabón lo pueden eliminar. El alcohol al 70% o con concentraciones mayores lo pueden eliminar. Lo que pasa es que el alcohol no sirve para otras cosas y hay para otros usos, ¿sí? Y hay agentes desinfectantes que podemos utilizar a bajo costo con mayor rendimiento
y con el mismo beneficio. Hay que depositar las gafas en la bolsa verde. Atentos, esto es si las gafas no las vamos a utilizar más. Si son mis monogafas, aplico la solución desinfectante, ¿sí? Y las puedo volver a utilizar una vez que se haya secado. Quítese los guantes, realice la higiene de manos, quítese el respirador N95. ¿Sí? Y en la semana pasada, iniciando este mes, hubo un nuevo comunicado de la OMS con respecto al uso de las mascarillas. Más adelante lo vamos a hacer. Quitarse el gorro, quitarse los guantes y realizar el lavado de manos. En muchas instituciones, cada que nosotros nos empezamos a retirar uno de estos dispositivos de protección personal, está asociado higiene de manos, higiene de manos. Retírese las gafas y límpelas con alcohol, hágase higiene de manos. Quítese el respirador N95, hágase higiene de manos. Quítese el gorro, hágase higiene de manos. ¿A dónde está orientada esta práctica? Pues sí, nos vamos a demorar más, pero el riesgo para aquellos que estamos atendiendo a esos pacientes, el riesgo para aquellos que los están cuidando en casa va a ser muchísimo menos. Y esta es la imagen que la gran mayoría de nosotros conoce, que en la gran mayoría de instituciones está, que para las universidades en sus momentos de formación está, de hecho, hasta en los baños, en los lavamanos públicos, está esta imagen o la forma en la que debemos hacer. Para los clínicos, 2 antes, 3 después, la forma más rápida y la mnemotecnia con la que lo aprendemos. Antes de tocar al paciente o antes de realizar una tarea aséptica o limpia. Después de tocar al paciente, después de tener contacto con el entorno del paciente, después de haber estado expuesto a los fluidos. Volvamos esto a la comunidad, quitemos esta cama y dejemos de hablar de un paciente. Imaginemos que esto es el pasamanos del bus del transporte masivo. Imaginémonos que esto es la perilla o la agarradera de la puerta cuando vamos a entrar al banco. Imaginémonos, ¿por qué no?, que este es el pasamanos de una escalera que estamos subiendo. O, ¿por qué no?, el mostrador de la tienda. ¿Sí? Entonces, tenemos que lavarnos antes de que toquemos a nuestros hijos al llegar a la casa. Tenemos que lavarnos las manos antes de comer, después de llegar a la casa. Tenemos que lavarnos las manos después de haber tocado plata, claro, pero así también después de haber tocado el timón del carro, de mi carro, porque es que yo vengo de tocar una superficie distinta a mi carro, ¿sí? Y es aquí donde hace parte importante la educación y la sensibilización que nosotros debemos hacerle a nuestra familia, a nuestra comunidad. La enorme discusión, overall versus bata. Estas son imágenes de compañeras allá en la clínica en la que trabajo. Por obvias razones no se ven los sellos, ¿sí? Pero básicamente quiero contarles que el overall en algunas instituciones en nuestra ciudad es de uso obligatorio. Pues hace parte de la dotación. Hay de distintas calidades, hay de varios usos, hay de un solo uso, hay de distintos materiales desde el punto de vista de resistencia a los fluidos, ¿sí? Hay unos que tienen careta, hay otros que tienen equipo de aire para autocontenido, ¿sí? O sea, prácticamente parece un astronauta. Pero la indicación de este dispositivo, ¿sí?, es muy precisa. Se van a utilizar o se debe utilizar, porque es que además es costoso, ¿sí? Se debe utilizar en aquellos sitios donde la concentración de pacientes no permita que nosotros los tengamos o en un cuarto individual, ¿sí?, o a una distancia entre 1.5 y 2 metros. ¿Por qué? Pues porque esto al cuidador, al agente de salud, al profesional de salud, pues lo va a cubrir los 360 grados. ¿Qué limitaciones tiene? Comer. Ir a hacer chichi, por ejemplo. Cuando usted tiene una necesidad fisiológica, le toca retirarse todo este dispositivo. ¿Recuerdan los 11, 12 pasos que hablamos hace un momentito? Pues hay que seguirlos con este. La diferencia es que la gran mayoría de las veces, este toma más tiempo. Entonces uno con un hambre bien tremendo, con unas ganas de ir al baño bien tremendo, ¿en qué momento se desviste? Pues le va a tocar como los astronautas.
las batas. Miren que son dos tipos distintos de batas. Aquí vemos una bata que cubre toda la persona. Aquí vemos una bata que cubre parcialmente a la persona. Pero para garantizar la protección de la persona, lo que tiene debajo es una pijama antifluido, que puede ser de tela antifluido o desechable, que es un material muy parecido al textil antifluido, pero es desechable. ¿Sí? Recuerden que nosotros debemos garantizar la seguridad. Cuando digo nosotros me refiero a quienes administramos, pero quienes lo van a usar deben garantizar el adecuado uso. Ah, es que se amarró la batica por delante, es que nunca, no había nadie quien la ayudara. Al contrario, la recomendación es que el nudo de la bata vaya a un lado, para que a la hora de retirarla sea más fácil soltarla y no estemos dando vueltas buscando contaminarnos o de pronto contaminar. ¿Dónde debe ir ese recipiente? Estos residuos, pues a un recipiente adecuado, ¿sí? Debe haber un guardián si vamos a hacer procedimientos para no estar paseando con las agujas. Aquí ya no aplica, llevemos la bandeja. La recomendación es que si están en un cuarto, si están en una habitación, en un cubículo dentro de esa habitación, cubículo, cuarto, haya un guardián, ¿sí? Para evitar llevar hasta allá la menor cantidad de equipos o elementos que se nos puedan contaminar. Y este es el contraste. Nosotros peleamos por lo que nos dé, para que tengamos todo esto adentro, para que lo usen adecuado, para que seamos rigurosos en su uso, metódicos en su uso, disciplinados en su uso, pero además muy, pero muy es que si yo digo que seamos racionales puede llegar a interpretarse como que se use poquito, no, pero sí debemos ser racionales, ¿sí? ¿En qué momento de usar? No todos los pacientes requieren un tapabocas o una mascarilla N95, pero en cambio para atenderlos a todos sí necesitamos una mascarilla convencional. ¿Listos? Y esto es lo que pasa en la calle. Todos con su bioseguridad. El tapabocas tapando la pumbamba. Todos con su bioseguridad. Guantes para manipular los vegetales. Pero miren la tremenda aglomeración. Los tremendos contrastes, ¿no? Con sus guantes. Miren el tapabocas y la montonera de gente. Luego, estos guantes, ¿dónde van a dar? Porque si ustedes se dan cuenta, nadie tiene un recipiente para depositar elementos con riesgo biológico en su casa, o muy pocos lo hacen. Miren dónde van, a las calles. Y luego tenemos algunas personas muy bien protegidas, tapabocas, guantes, pero miren lo que pasa con los guantes. Más o menos lo que pasa en los hospitales, o mejor, lo que pasaba en los hospitales antes de que entendiéramos por qué los guantes no son para estar en la estación de enfermería. Porque al fin entendiéramos que la estación de enfermería no es una extensión del cafetín. Ah, es que los jefes, claro, como ellos no hacen sino tomar hemocultivos y ellos no, y gases, ya les queda todo el resto del día, ya se desocuparon. Y chequear historia. Ah, es que el médico solo formula. No, no se trata de roles ni de perfiles, se trata de que todos nos tenemos que cuidar. A finales de abril, estuve participando en una de las muchas conferencias que hay uno de los infectólogos de Cali que trabaja en el hospital y que además trabaja en nuestra clínica. Y ese renombrado infectólogo nos hablaba de un estudio que presentaron en un hospital de Wuhan, allá en el epicentro de la epidemia. Hicieron un rastreo de PCR, no fue hisopado ni IgM, no fue IgM, sino rastreo de PCR en una unidad de cuidado intensivo. Llegaron a encontrar COVID o encontraron resultados positivos para COVID hasta en la farmacia. Y uno dice, pero ¿cómo en la farmacia? Ojo, estaban en una unidad de cuidado intensivo, ¿no? Pero ¿cómo en la farmacia si el auxiliar de farmacia no sale? Pero ¿cómo en la farmacia si nadie entra? Sí, pero ¿y cómo estamos manipulando cosas tan simples como los mouse, los teclados, los medicamentos que le estamos devolviendo a esa farmacia? ¿Cómo los estamos manipulando? Es que nunca entraron a la habitación. Sí, pero ¿qué característica tienen las unidades de cuidado intensivo? La característica más importante es que se hacen muchos procedimientos que son grandes generadores de aerosoles.
la ventilación, la intubación, la extubación, ¿sí? Genera muchísimos aerosoles. Y entonces empezamos a deambular con polainas por toda la unidad, ¿sí? Empezamos a usar guantes todo el tiempo y tocamos las superficies y terminamos indirectamente contaminando otras áreas. Y viene el momento, pues que en algún momento nos convocó a este encuentro y que le da el nombre a nuestro encuentro de hoy, los mitos y las realidades. Y nos damos cuenta que no solo los mitos son del exterior, también muchos de nosotros, pues no los creemos, pero sí los conocemos. El más relevante, ¿será que si yo uso tapabocas me va a evitar enfermarme con COVID-19 o coronavirus, como dice gente en la calle? Tanto así que uno ve en las canchas o en los parques, por esta época más, pero en esta época de cuarentena o en este momento de cuarentena, casi siempre en muchos parques, porque desafortunadamente en nuestra ciudad la característica preponderante fue pues acatar poco la norma. Gente jugando fútbol con tapabocas, no sé cómo lo hacen. No sé, es admirable además, porque cuando usan tapabocas, cuando uno usa tapabocas, pues eso le disminuye el volumen efectivo de aire que entra. Y nos damos cuenta que sí, que el uso de tapabocas realmente ayuda a disminuir el riesgo de contraer o transmitir la enfermedad. Es allí la recomendación de que todos afuera y sobre todo en aquellos sitios donde haya grandes concentraciones de gente, supermercados, bancos, el transporte masivo, los taxis, ¿sí? En las que no podamos garantizar distanciamiento, lo utilizamos. Lo más importante es que el tapabocas debe ir unido, ¿qué? El lavado de manos. Sin lavado de manos, ustedes pueden utilizar tapabocas de media cara, de cara completa, con filtros N100, lo que quieran, no es útil, 100%. Si yo uso los guantes, no necesito lavarme las manos cuando estoy en la calle con una relativa frecuencia, pues no. El lavado de manos no se omite. Los guantes se comportan como si fueran mi piel, la piel de mis manos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos guantes? Lavarlos, aplicarles el gel antibacterial. ¿Sí? El lavado de manos no lo reemplaza nada. Lo puede ser alternativa la higienización con alcohol, pues con alcohol o con gel antibacterial. Pero recuerde que las manos las debemos lavar mínimo cada 3 horas. Los tapabocas N95 con válvula expiratoria son mejores que aquellos que no la tienen. Pues es un mito. La válvula expiratoria sí nos genera muchísima comodidad, ¿sí? No permite que la humedad se acumule dentro del tapabocas, ¿sí? Entonces, cuando esta humedad se acumula dentro del tapabocas, no tenemos esa sensación de que estamos, entre comillas, contaminados o contaminándonos o autocontaminándonos, ¿sí? Pero la válvula aspiratoria o los tapabocas con válvula aspiratoria para aquellos que estamos a nivel intrahospitalario no son seguros en algunas áreas, por ejemplo en cirugía. Porque cuando nosotros estamos expirando, el aire que sale va con una concentración de humedad, puede ser muy mínima, pero con una frecuencia respiratoria, ¿sí? Con todo un turno, una jornada larga, esto se puede condensar y van a caer pues en el campo operatorio. Por eso en cirugía no se recomienda. Los tapabocas N95 no son reesterilizables, o por el contrario, sí se pueden reesterilizar. Ahí me faltó un puntito en esos puntos suspensivos. A raíz de esta pandemia, la recomendación siempre ha sido que los elementos de protección personal y sobre todo los tapabocas o respiradores sean de un solo uso o desechados después de haber cumplido su tiempo de uso. Resulta que con esta pandemia, las casas fabricantes se vieron obligadas a saltar de alguna manera esta recomendación. Ojo, ellos no están diciendo háganlo,
ellos están diciéndolo, háganlo en la medida de lo posible, no se recomienda. Pero ¿por qué tuvimos o por qué se debieron adoptar esa posibilidad de reesterilizar? Por el miedo a la escasez. Solo les voy a poner un ejemplo así rápido. Hace 4 meses, para la unidad de hospitalización en la que yo trabajo, pedía para la semana 500 mascarillas quirúrgicas, tapabocas convencionales. Hoy estoy pidiendo 1,200 para esa misma distribución. Pero si ustedes me van a decir, pero claro, es el doble. Sí, pero si yo les digo que la ocupación de la clínica está en el 50%, hoy pidiendo 1,200 tapabocas, cuando estaba al 85% pedía 500, ahí es donde se genera el gran impacto. Y no solo el costo, es el consumo tan alto que tenemos de estos dispositivos. Porque recuerden que ya no solo es para el auxiliar, el enfermero, el médico, el especialista, y no también para el paciente y su familiar. Y aquí es donde está ese impacto. Pasamos de tener 2:1 en promedio a tener casi que 4.5 o 5 tapabocas a 1 por cada paciente, me refiero con el seguro. El tapabocas de tela se usa y protege igual que los quirúrgicos. El tapabocas de tela se usa igual, no protege lo mismo a quienes estamos atendiendo a los pacientes. Recuerden que nosotros tenemos que sí o sí, por el ejercicio de nuestra profesión, acercarnos a los pacientes. Pero aquellas personas que están en la calle, que van a ir a atender un domicilio, que van a ir a recibir al domiciliario que les trajo el pedido, que van a ir a comprar el pan a la panadería, pues un tapabocas de tela sirve, siempre que no esté húmedo, ¿sí? Siempre que no esté sucio, sirve. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se busca es evitar que muchas de esas partículas, muchos de esos aerosoles entren. Además, yo en la calle puedo garantizar ese 1.5 o 2 metros de distanciamiento y no solo puedo, debo garantizar. ¿Sí? Ahora, fuera en la calle es mucho más barato conseguir tapabocas de tela. ¿Y por qué no? Hacerlos con una tela tipo poliéster en el exterior y una tela tipo algodón en el interior, ¿sí? Y son más baratos y además se pueden reusar. Lo lavo con agua y jabón y lo pongo a que se seque y vuelvo y lo uso cuando esté seco. En cambio, el quirúrgico, al ser indicado para uso hospitalario, pues es un solo uso. Eso es lo que limita la duración. No se debe reusar. ¿Sí? Si usted va a estornudar o si nosotros vamos a toser, ¿qué debemos hacer? ¿Retirarnos el tapabocas? No, dejar el tapabocas después de la acción de toser o estornudar. La recomendación es cambie su tapabocas para que no quede esa humedad, además que produce algo de malestar. Si salgo a la calle me voy a contagiar, es muy relativo. Si sale a la calle, ¿a dónde va a salir? Si sale a la calle a una rumba, probablemente. Si sale a la calle a un sitio que está con una aglomeración enorme de personas, probablemente. Pero si sale a la calle a sacar el perrito a dar su paseíto, muy probablemente no, use su tapabocas. ¿Sí? Solo si es necesario debemos salir a la calle. No nos aglomeremos y siempre hay que lavarse las manos y usar el tapabocas. Hay que limpiarle las patitas al perrito. Miren, eso también es discutible. La recomendación es háganlo. Si lo pueden hacer. Si no, miren que el perrito o los animalitos cuando se sienten sucios, ellos mismos se hacen su higiene. ¿Sí? Y cuando vamos a hacerle ese tipo de higiene a los animalitos, a las mascotas, hay que tener mucho cuidado para evitar utilizar elementos que los puedan lastimar. No es necesario usar el tapabocas si lleva una careta o un protector facial. Esto me lo dijo un domiciliario. Cuando le dije, ¿por qué andas sin tapabocas? Me dijo, no, yo ando con esta careta. Tenía una careta que parecía de soldador. Sí, y resulta que él para atender, para recibir, para ver, tiene que levantarla. Y la boca y la nariz que se la protege. La protección que ofrece es mínima. ¿Cuál? La de la mucosa de los ojos, la conjuntiva. Antes de entrar hay que rociar alcohol sobre las prendas de vestir y así evito el contagio.
Miren, esto es algo que tiene una efectividad limitada, no se ha podido demostrar con amplitud. Hay que considerar riesgo-beneficio. Recuerden que al hacer aspersión sobre las personas hay que tener en cuenta o hay que tener el cuidado de que no vaya a ser sobre el rostro. Las concentraciones que vayamos a usar. Hay gente que se está haciendo aspersiones con cloro, con hipoclorito, ¿sí? El riesgo es muy altísimo. Al ser un virus tan sensible, probablemente pueda servir. Entonces, la invitación es, si lo puede hacer, hágalo. Si considera hacerlo, lo puede hacer. Está demostrado con evidencia científica lo suficiente, no. Algunas empresas, algunos sitios tienen esos sistemas de rocío para las personas que van ingresando. Si tiene un sistema de rocío que le garantice que la sustancia va a estar en contacto más de 1 minuto, va a ser útil. Mientras tanto, no. Que es el tiempo que nos recomiendan, entre 20 y 30 segundos o más si nos podemos demorar, hacer la higiene de manos. Los equipos de aire acondicionado no se deben usar, no se deben encender ni en los carros, ni en las casas, ni en las oficinas. Pues sí, eso genera algo de viento, ¿sí? Pero hasta ahora no se ha demostrado que los equipos de aire acondicionado generen esa aerolización y por ende la diseminación del virus. De hecho, hay otro tipo de microorganismos como los hongos, ¿sí? Y esas esporas que sí se pueden diseminar. Y este es el mito de última generación. Los hospitales y clínicas tienen negocio para atender a los pacientes por COVID y así cobrar más. De hecho, es un mensaje que alguien del alto gobierno pues emitió. Ya nos estaban haciendo algo de resistencia en la calle a todos los trabajadores de salud, a la gran mayoría de nosotros, y nos damos cuenta que este tipo de comentarios lo que terminan es haciéndonos mucho más daño y generándonos mucho más estigma social. El virus actualmente, y es una verdad a puño, es circulante. Ya el virus no lo trae solo el que viene de Europa, ya debe ser de las comunas del sur de la ciudad. El virus lo podemos tener el vecino, lo puede tener el compañero y no sabemos. De allí es que viene la importancia de la clasificación de las viras, ¿sí? Y todo paciente que presente sintomatología de infección respiratoria aguda, leve, moderada o grave se va a considerar como posible portador o sospechoso. Se le hará la prueba, ¿sí? Y la prueba que se recomienda es la prueba de PCR, ya bien sea con el hisopado o con el aspirado, ¿sí? Y se irá a casa en los casos de ira leve con recomendaciones, y la principal recomendación es que conserve su aislamiento, que se quede en casa, que proteja a su familia y que proteja a la comunidad. Los casos de ira moderado o grave pues se atenderán a nivel intrahospitalario de acuerdo a sus necesidades. Son muy pocos pacientes los que de verdad están hospitalizados, ¿sí? Con diagnóstico o con sospecha. Son muchos más los que están en casa, ¿sí? Y al estar en casa, con todas las limitaciones que genera el aislamiento y la recomendación de aislamiento, la gente, como no siente nada, las personas no sienten nada, piensan que es un negocio. No, la prueba es costosísima, ¿sí? Ya cada vez tarda menos, pues pasamos en finalizando marzo y comienzos de abril de hacer 2.000 o 3.000 pruebas al día, y ahora estamos haciendo en el país alrededor de 10.000, 11.000 pruebas. La meta es llegar a 13.000 pruebas diarias. Entonces, rápidamente, con este protector o con este fondo de pantalla en el que les doy las gracias por su atención, por escucharme, vamos a pasar rápidamente en este tiempo corto que nos queda a hablar de los distintos tapabocas, y aquí tengo para mostrarles pues cuáles son las características que se deben considerar, las diferencias entre el uno y el otro, cuáles son esos principales cuidados que nosotros debemos tener en su uso, pero además también que nosotros pues conozcamos y le enseñemos a nuestra familia el porqué de las cosas. Habitualmente los tapabocas, ¿sí?,
que nosotros vemos, creemos o consideramos que tiene una sola capa. ¿Listo? En realidad, este tapabocas, que es un solo elemento, pues está compuesto, idealmente debe estarlo, de 3 capas. ¿Sí? Y esta pandemia, todo esto nos ha ayudado a recordar algo tan sencillo como cuál es el lado del tapabocas que va hacia afuera y cuál es el lado del tapabocas que va hacia adentro. Y tenemos que, pues el tapabocas tiene un colorcito azul. Y ese color azul no es para que combine con mi uniforme, no es para que combine con la ropa. Sencillamente, este color azul es el color de la tela que es repelente a humedad. O sea, la tela antifluido, que no tiene las mismas características de la bata, sí, pero es una tela antifluido. Luego viene la parte blanca, en este caso, ¿sí? Y esta parte blanca tiene una característica importantísima, que principalmente está compuesta de algodón. ¿Y esto para qué es? Para que retenga la humedad que el operador, o sea, que yo, que lo estoy usando, genero al respirar, al hablar, ¿sí? Y en medio de esta hay una capa que es lo que genera la filtración. En algunos tapabocas tiene un componente de poliéster y algodón, en otros es tela, depende de la casa del fabricante, pero recuerden que este tapabocas, pues lo que me garantiza es una protección o una filtración de alrededor del 70% de acuerdo a la calidad de los componentes. Y lo más importante, esta laminita, que es la que va a permitir que yo lo acomode y lo ajuste al contorno de mi rostro. ¿Listo? En la calle que nos encontramos, gracias a un comentario de uno de nuestros sabios de la patria, cualquier tapabocas sirve y tiene que ser de tela antifluido. Y entonces nos empezamos a encontrar tapabocas de este tipo. Esta es la misma, la tela del mismo tipo que utiliza las batas antifluidos. Entonces, esta tela sirve para el común, para el que está afuera, para el que va a comprar el pan, ¿sí? Pero para nosotros que estamos a nivel intrahospitalario no sirve. No es suficientemente útil. Muy bien. Nos encontramos luego los tapabocas N95 termoformados, ¿sí? Con su válvula expiratoria o sin válvula expiratoria. Termoformados quiere decir que vienen desde la fábrica con su forma, ¿sí? Redondeada en medio círculo, ¿sí? O en media esfera mejor, con la platina o con la parte metálica, no se alcanza a ver qué es lo que permite, así si la deformo se ve, ¿sí? Adosarlo o acomodarlo al entorno de mi rostro. Luego viene, o encontramos tapabocas de una marca reconocida, N95, ¿sí? De otro tipo, no son termoformados, ¿listo? Viene también con su lámina o con su laminilla para darle la forma del rostro, ¿sí? Y sus bandas de sujeción. En un momentito vamos a dar el espacio para responder algunas preguntas. No me voy a detener aquí respondiéndoles, pero ya les vamos a dar el espacio. ¿Listo? Muy bien. Luego vienen los que nosotros utilizamos o conocemos con mayor frecuencia. Aquellos que tienen cintas para sujeción o aquellos que tienen bandas elásticas. Recuerden, el azul siempre va hacia afuera. Habitualmente, hasta esto, la práctica, ¿sí?, que teníamos para retirarnos el tapabocas era muy parecida a esto o a esto. Nos dimos cuenta que además de generar el ajuste en la nariz, para eso es esta laminita, no dejarlo así medio sueltico para no ahogarme, me lo debo retirar desde atrás.
y lo desecho. Todo lo que está frente al paciente, la parte azul del tapabocas, los lentes de las monogafas, la careta, todo lo que está enfrente al paciente se considera contaminado. Viene una recomendación importantísima, cómo usar los tapabocas termoformados. Lo vamos a colocar en la mano no dominante, ¿sí? Como en una posición, como si estuviéramos teniendo una tacita, ¿listo? Las bandas van a pasar por mi mano, lo voy a llevar hasta el rostro, ¿sí? La cinta inferior es la primera que voy a pasar, ¿listo? La cinta superior es la que va a ir por encima de mis orejas. Como este tapabocas tiene una válvula aspiratoria, al inhalar no me va a generar el sello que me debería generar un tapabocas sin válvula. ¿Listo? Le doy la forma, ¿sí? Me acabo de colocar la indumentaria y hasta ahí puedo tocarlo. Hasta ahí me puedo tocar, sí, quedó bonito, la bata me calzó bien, no me quedó arrugada, tengo 360 grados, las gafas no se me empañan, la careta me quedó bien ajustada, no se me mueve. Una vez entré a la habitación, una vez inicié la intervención con el paciente, ya no puedo tocar nada más. Hasta que me retire esos guantes, hasta que me retire la bata, hasta que empiece a retirarme los elementos. Una vez me voy a retirar el respirador, ¿cómo lo debo hacer? La banda inferior es la primera que debo retirarme. ¿Para qué? Para evitar que suceda esto. El tapabocas se me puede descolgar. Y si él cae sobre mi ropa, recuerden que ya no tengo bata, recuerden que ya no tengo pijama, ¿sobre qué va a reposar? Sobre nuestro uniforme. Entonces, para evitar esto, retiro el de abajo, retiro el de arriba y lo desecho si ya cumplió su tiempo. Quiero que el tapabocas me dure, que es la otra recomendación. ¿Para qué? Recuerden, esta recomendación es sencillamente para evitar un consumo exagerado y un posible desaprovisionamiento. Me coloco el respirador N95, ¿sí? Y utilizo sobre este un tapabocas convencional. Este tapabocas convencional, ¿qué función cumple? Evitar que el N95 se me salpique o se me contamine. ¿Cuál es el que debo desechar? Este, y el otro sigue utilizando. Atentos. Esto aplica solo para los respiradores N95. No, es que no hay tapabocas de alta eficiencia, y ahí voy a darle respuesta a una de las preguntas de una de las participantes. Yo me coloco uno y luego me coloco el otro. Voy a utilizar este que está aquí. Y ya tengo 70 más 70, 140. N140. Esa vaina no existe. No se crean eso. Es más, están desperdiciando el recurso. Ah, es que yo voy a hacer un procedimiento que me puedo salpicar. Pues es sencillo. Lo quita y este le va a garantizar la misma protección que ese otro. Recuerden que utilizar los dos. Recuerden que esto tiene una cubierta antifluido. Ah, que le va a generar grandes salpicaduras. Pues el tapabocas solito no nos va a proteger. Tenemos que ponernos un visor o unas monogafas para proteger todas las mucosas. Muy bien. Creo que hasta allí, con respecto a los tapabocas, a los tipos, a las fábricas, a la elaboración, a las texturas, pues en este momento, con todo lo de la liberación del INVIMA, no es que estén menos regulados, sencillamente, pues solo debe cumplir con los 3 requisitos. Una capa impermeable o antifluido, un filtro y una capa de tela de algodón. Por eso encontramos tapabocas, no se ve la marca, ¿no? Para no herir susceptibilidades, como este, que al tacto se siente muy áspero, que en el momento de colocárselo se siente muy, pero muy duro.
Esto parece que hubieran utilizado el papel con el que se reemplazó el papel craft en las centrales de esterilización. Entonces, pienso que con esta parte, para los participantes, nos hace, y para mí además, pues nos hace generar varias inquietudes. Juan, pienso que podemos empezar a responderlas. Correcto, sí, instructor. En este momento tenemos alguna de ellas. Nos pregunta Elizabeth Arenas. Yo escuché una noticia donde decía que también ese virus estaba en el semen. ¿Qué tan cierto es? Hasta ahora no hay una evidencia que diga que el virus está en unas secreciones o en fluidos distintos a los fluidos traqueobronquiales, ¿sí? De hecho, solo hay un estudio, que es un estudio europeo, en el que se ha comprobado transmisión vertical en la gestante. Pero hasta ahora no hay, más allá de las secreciones traqueobronquiales, presencia del virus en otro tipo de fluidos. Lo que encontramos en sangre, por ejemplo, no es el virus, son los anticuerpos que se generan en aquellas personas que han llegado a tener el virus o a estar infectados, y hay muchos que ni síntomas han tenido. Hay una segunda pregunta de Camila Fontal que dice, ¿qué tan eficiente es el uso del doble de tapabocas convencional y N95? Creo que esa la respondiste, ¿no? Exactamente, no hay necesidad, vuelvo y les digo, no es, les reitero, no es que utilizar los dos tapabocas me garanticen mayor protección. Lo que se está recomendando al usar dos tapabocas, el convencional más el N95, bien sea este o bien sea alguno de los que se parezca a este otro, es simplemente proteger este tapabocas, ¿sí? Proteger el más costoso, porque además este tapabocas tiene una duración, al igual que este con sus filtros, tiene una duración de 8 horas, o continuas o acumuladas. Quiere decir, usé 10 minutos hoy, no se me ensució, no se mojó, mañana lo puedo volver a usar. Mañana lo usé 20 minutos, ¿cuántas horas de vida útil le quedan a este tapabocas? 7 horas y media. Entonces la recomendación no es para aumentar más protección, sino simplemente para garantizar mayor conservación del tapabocas o del respirador N95. Ok, ambas participantes agradecen mucho las respuestas y la última pregunta nos hace Ruby Delgado. ¿Qué tipo de tapabocas recomiendas que es el adecuado para los niños menores de 5 años? Muchísimas gracias. Miren, esto también ha sido, le ha generado tiempo de discusión a los pediatras. La recomendación es que para niños menores de 2 años o en niños menores de 2 años no se use tapabocas, porque al tener la boquita cubierta y su nariz, en caso de hacer reflujo en edades iguales o menores a 2 años, la probabilidad de reflujo aumenta, el riesgo de que haya broncoaspiración es mayor. Por ello es que la recomendación no solo es para los adultos mayores, sino para los chiquitines. Evitar a la calle si no es necesario. Entonces no hay un tapabocas adecuado, no se recomienda el uso de tapabocas en niños menores de 2 años. Entre los desafortunadamente es una población al igual que otras poblaciones, aquellos que tienen limitaciones para comunicarse, los sordos, perdón, los mudos, los sordos, hasta los ciegos, porque los tapabocas no son incluyentes y no hay un tapabocas de talla pediátrica. ¿Cuál sería la recomendación de estos? Me refiero a estos tapabocas convencionales. ¿Cuál sería la recomendación? Procuren proveerle un tapabocas de tela que tenga los dos componentes. Una parte interna, que es hacia el rostro del bebé o del niño, que sea de algodón, tela de algodón, y la de afuera, que sea un poliéster, ¿sí? Para que esta sea la antifluido.
y esto le va a garantizar algo de protección a los niños. Y la recomendación adicional es que a los niños no solo le lavemos las manitos, cuando lleguen a casa también les lavemos la carita. Sí, llegan a la casa, las manitos que se lavan la carita. ¿Los van a bañar? Báñenlo. Es que tener un niño en la calle, tener un niño en el parque, tener un niño en el jardín, que no juegue en el piso, pues es muy difícil. Báñenlo, ¿sí? Báñenlo, no hay ningún problema. Hay una última pregunta de la jefe Tatiana Delgado. Nos saluda primero y luego ¡Y dice, qué alegría! gracias por el espacio. Dice, ¿qué es más recomendable para la toma de muestras en domicilio? ¿Que el personal asistencial se cambie los equipos de protección personal entre domicilio y domicilio o permanecer con ellos hasta que terminen la ruta de toma de muestras? Esa es una muy buena pregunta y también ha sido materia amplia de discusión, sobre todo no para aquellos que hacen toma de muestras en domicilio, sino para aquellos quienes trasladan a los pacientes, a los de la ambulancia. ¿Sí? La recomendación sería que se cambien el equipo de domicilio a domicilio, porque puede ser que lleguen de un paciente que es sospechoso, pero resulta siendo positivo, a la casa de un paciente que es sospechoso y no es positivo. Pero entonces podemos utilizar equipos mucho más económicos que el overol. No es necesario usar overol. La bata, la careta, y es mucho más económico una bata desechable que la careta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos las batas desechables en el caso que nos pregunta la participante? ¿Dónde la vamos a depositar una vez salgamos del domicilio? Tome la bata, use la bata, los guantes, la bata, protector facial, una careta, indiscutiblemente eso también es innegociable para aquellos que toman las muestras, ¿sí? Los fisioterapeutas, los terapeutas respiratorios, debe ser innegociable el uso de la careta, además de las monogafas. Entonces la recomendación sería, no usen overol, utilicen algo más económico y más asequible, más manejable, como una bata antifluido, ¿sí? Pueden usar pijama desechable para que no usen su uniforme de domicilio en domicilio, quiere decir, se retira la bata desechable, se queda con su pijama. La pijama puede ser de tela desechable o de tela antifluido, pues si tienen la posibilidad de enviarla a la lavandería, si no, la pijama desechable. La pijama desechable dura todo el turno, ¿sí? Hay que usar polainas, pues si se van a trasladar de domicilio en domicilio y se van a montar al mismo vehículo, la recomendación es no use polainas, pero se utilice un agente desinfectante para su calzado antes de montarse al vehículo. Una vez terminen la jornada, desinfectar el vehículo. Amonio cuaternario, alcohol por encima del 70%, solución de hipoclorito, ¿sí? La recomendación es que no utilicemos hipoclorito de sodio, sino hipoclorito de calcio, ¿sí? Y esta recomendación ¿a qué se debe? A que recuerden que el sodio es corrosivo y en las clínicas, en los hospitales, hay equipos biomédicos y estos no los pueden dañar. Entonces, otro tipo de sustancias desinfectantes les ayudarían. Ok, gracias, dice ella. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Ha sido un escenario muy nutritivo. Creo que hemos aclarado muchas dudas. Profesor Francisco, siempre con el conocimiento usted nos permite llegar a nuevos alcances y agradecemos mucho la presentación que creo que de una u otra manera también nos actualiza algo de la ignorancia que estamos sometidos frente a tantos mensajes que recibimos constantemente. Muchas gracias, Juan. Y antes de terminar, quisiera agradecerles a todos los presentes por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. La institución EMERSA tiene 18 años a partir de este momento. Agradezco a todos los miembros del equipo. Acá hay varias personas del equipo que han venido con nosotros desde que se inició. En la actualidad, de nuestra base de datos ya se orienta más de 20,000 personas a nivel nacional e internacional. Tenemos más de 15 programas de entrenamiento y realmente siempre buscamos, en el honor de ustedes, siempre darles lo mejor, porque finalmente la calidad está relacionada a qué tanto uno puede cumplir las expectativas y realmente
más que compararnos con alguien o a una institución, siempre buscamos ser mejores cada día y cada día somos mejores por ustedes. Damas y caballeros, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y damos por terminada el día de hoy. Bendiciones. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Con mucho gusto. Chao, ranking. Cuídense. Romperemos ese metro.